Bienvenidos, en este video se analizará cómo determinar la medida de los ángulos semi-inscritos. Ahora bien, estos ángulos se caracterizan porque un lado de ellos no pertenece a la circunferencia sino que es tangente. Y además se caracterizan porque el vértice está sobre la circunferencia misma. Entonces, la medida de estos ángulos es equivalente a la medida de los ángulos inscritos a la circunferencia que subtienden el mismo arco. Entonces podemos decir que en este caso la medida del ángulo alfa es equivalente a la medida del ángulo beta, ya que el ángulo beta en este caso correspondería a un ángulo inscrito que subtiende el mismo arco de alfa. Ahora bien, por ejemplo, si tenemos que determinar el valor del ángulo pedido en cada caso. En primer lugar, si observamos, tenemos que determinar la medida de un ángulo semi-inscrito. En este caso lo que sabemos es la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Entonces, en este caso podemos aplicar lo que ya hemos mencionado. Entonces, podríamos decir directamente en este caso que la medida del ángulo alfa coincide con la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Por lo tanto, alfa mide 43 grados. Por otro lado, en el segundo ejemplo podemos observar que necesitamos conocer la medida tanto de alfa como beta. En este caso alfa sería un ángulo semi-inscrito y beta sería un ángulo inscrito que subtiende el mismo arco de alfa. Entonces podríamos decir que ambos, alfa y beta, son congruentes, miden lo mismo. En este caso, por ejemplo, podemos determinar beta, ya que sabemos que es un ángulo inscrito y un ángulo inscrito corresponde a la mitad del ángulo del centro que subtiende el mismo arco. En este caso el ángulo del centro mide 132 grados, por lo tanto beta medirá la mitad de 132 grados. Por lo tanto beta medirá 66 grados. Y como habíamos dicho anteriormente, beta y alfa medían lo mismo, por lo tanto alfa también mide 66 grados. Entonces, podemos concluir que siempre se cumple que la medida de un ángulo semi-inscrito corresponde o es congruente con la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco.